buenas. ¿Amas la libertad? Pues este es tu podcast. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos a esta nueva serie de podcast del proyecto Value for All. El nombre que hemos elegido es el de Don't Trade on Me, debido a que intentaremos hacer un poco de divulgación sobre ideas relacionadas con el movimiento libertario. Yo soy Ángel García, de Polynomics, y en este primer episodio me acompaña mi compañero Manuel Belluga. Manuel, o Manolo, como le suele decir la gente que le conoce. Manolo, por favor. Estudió conmigo el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales en Cartagena, pero en el máster nuestros caminos se separaron. Yo me fui a Madrid y él acabó en Valencia. Manolo, preséntate un poco. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? Buenas, Ángel. Pues un placer, lo primero, un placer estar contigo aquí esta noche y tener la oportunidad de intercambiar opinión sobre temas de actualidad y temas económicos y políticos. Pues nada, siempre es un placer y actualmente estoy aquí en Valencia viviendo, como bien has dicho. Me vine aquí a estudiar el máster pues porque siempre se ha dicho que la Universidad Politécnica de Valencia es una universidad referente, también la de Cartagena donde estudiamos el grado, pero quería un cambio de aire y la verdad que no me arrepiento. Y ahora tengo la suerte de estar trabajando en un sector que está sufriendo un gran empuje, el sector ferroviario, y una empresa importante de la costa mediterránea como es Stadler, que actualmente acaba de ganar uno de los contratos más importantes de Renfe y comenzando mi etapa laboral, básicamente. Eso está bien, Manolo. Desde luego hay que intentar levantar el país como sea. Y nada, para continuar, lo primero de todo, decir que vamos a hablar sobre el libro, o bueno, sobre algunas ideas que salen en el libro de Daniel Lacalle, publicado no hace demasiado, se publicó en el año 2020. Para los que vean el vídeo disponible en la cuenta de Polynomics, y así hago también un poco de publicidad al proyecto, lo estamos enseñando, y el libro se llama Libertad o Igualdad. Entonces, hemos elegido una serie de temas que aparecen en este libro para comentar y bueno, como es muy aburrido los podcasts que hace una persona solo, pues he querido traer a mi amigo Manolo y seguro que él con su idea y por supuesto con su pensamiento nos ayudará muchísimo a entender lo que Daniel Lacalle nos quiere transmitir. En primer lugar, lo primero de todo que me gustaría introducir es la idea de capitalismo. El capitalismo básicamente es un sistema económico basado en, por supuesto, la propiedad privada de los medios de producción, pero también en la libertad económica, lo cual favorece que haya una competencia que al fin y al cabo nos favorece a todos, ya que esa competencia aquí lo que provoca es que haya cada vez mejores productos y más baratos para los consumidores. Daniel introduce un término que se llama capitalismo social. ¿Qué quiere decir esto de capitalismo social? El capitalismo social básicamente es usar el mercado para resolver problemas sociales. A día de hoy estamos muy acostumbrados de que es el Estado quien, pues eso, tiene una agenda social e intenta, pues, a través de su burocracia y de su elefantiásico sistema, en muchas ocasiones, bueno, en la inmensa mayoría de los países occidentales, pues resolver problemas como es el de la vivienda, creando viviendas sociales, etcétera. También Lacalle defiende que sea el sector privado el que haga este tipo de cosas. Y bueno, Manolo, me gustaría conocer tu opinión en primer lugar sobre este tema. ¿Tú qué opinas? ¿Es mejor el Estado o es mejor el mercado para solucionar las problemáticas sociales? Es una pregunta muy recurrente y más aún en los tiempos que los que aún nos movemos, pero a mí me gustaría destacar sobre todo un aspecto fundamental de lo que se entiende por capitalismo. El capitalismo, a diferencia de otras teorías económicas y políticas como socialismo o comunismo, no va en contra de la naturaleza humana, por así decirlo, porque tanto el socialismo como el comunismo intenta hacernos ver como sociedad que todo es perfecto, que el ser humano es un ser humano que quiere compartir, que quiere realmente la igualdad,
que entiende que la perfección de la sociedad, por así decirlo, está en una sociedad con igualdad de oportunidades, pero no olvidemos que no es totalmente así. O sea, el ser humano, por su propia naturaleza, lo que busca es, por así decirlo, la satisfacción personal y buscar las mejores opciones para tener el mejor nivel de vida posible. Y partiendo de ahí, de que el ser humano es ciertamente egoísta por naturaleza, es el capitalismo una de las únicas bases y teorías políticas y económicas que se sustenta ahí, en la necesidad de no buscar el colectivismo y fomentar el desarrollo personal, porque unido a ese desarrollo personal va a ir una mejora tanto en empleabilidad como en desarrollo económico de todo el país y en conjunto de toda la humanidad. Claro, desde luego hay muchas leyendas detrás de lo que es el capitalismo. El capitalismo, para que los oyentes no se confundan, no vamos a decir jamás que sea un sistema económico perfecto, por supuesto que no. Nada que sea obra del ser humano va a ser perfecto, porque el ser humano es un ser tremendamente imperfecto. Entonces, partiendo de esa base, nosotros lo que defendemos es que el capitalismo es el mejor sistema económico posible de los que se han conocido hasta ahora. Entonces, en base a eso, pues tenemos que saber exactamente lo que es las leyendas que hay en relación al capitalismo es sobre lo que es su teoría, su base. Y como he dicho antes, el capitalismo al fin y al cabo implica únicamente el respeto de la propiedad privada, es decir, que existe una seguridad jurídica y que exista libre mercado para que exista esa competencia. Nada más. Muchísimos teóricos, muchísimos académicos, pues digamos, relacionan lo que es el capitalismo con cosas tan absurdas como es el consumismo. Y cuando es completamente al contrario, al final el capitalismo viene de la palabra capital. Y para acumular capital, tú no tienes que consumir. Para acumular capital lo que tienes que hacer es restringir el consumo. Es decir, lo que tienes que hacer es lo contrario al consumo, el ahorro. Y en el momento que tienes el capital suficiente, pues puedes invertirlo en lo que sea. Pero vamos, el que tiene en la cabeza que un capitalista es aquel que no hace más que consumir, para nada. El capitalista es el que ahorra. Entonces, Correcto, Ángel. Te quería comentar exactamente lo contrario que estamos hartos de escuchar día tras día en las noticias. No paramos de escuchar de que no para de subir la deuda, de que hay planes que no van a hacer otra cosa que subir la deuda, aumentar presupuestos, englobar el Producto Interior Bruto español y nadie habla de cómo se va a pagar esa deuda, de lo importante que es ahorrar para en un futuro, ahorrar en tiempos de bonanza, para en un futuro, cuando estén las arcas llenas, relativamente llenas, porque sabemos la sociedad en la que vivimos, poder utilizar ese dinero con fines sociales. Pero primero hay que conseguir ahorrar, si no, estamos muy fastidiados. exactamente. Quizás ese consumismo al que se refiere la gente es más, digamos, algo relacionado con el modelo económico keynesiano, que es el más recurrente en los países occidentales, que básicamente consiste en cuando el Estado presenta una leve recesión o un estancamiento económico, lo que se defiende es que haya una expansión crediticia para que se aumente el consumo y eso reactive la economía a través de un multiplicador keynesiano que dice eso, que $1 puesto en el bolsillo de un ciudadano pues se multiplica al final en la economía porque muchísimas... al final es una teoría completamente, o sea, vamos, imposible de demostrar y que lo único que trae es eso, pan para hoy y hambre para mañana, que hambre para mañana es lo que tú venías diciendo, lo que es la deuda, porque al final la deuda hay que pagarla y hay que apretarse el cinturón y conviene más, pues eso, ahorrar antes que endeudarse. Mucha gente no se para a pensar qué es realmente la deuda que estamos haciendo que crezca continuamente, no tan solo en España, sino en muchos países europeos e incluso últimamente en Estados Unidos, y más aún con la crisis del coronavirus que viene ahora y con los esfuerzos e incentivos que se van a hacer para salir cuanto antes de esta crisis. Porque esa deuda, aunque llevemos muchos años aumentándola, llegará algún momento en el que habrá que pagarla. Y habrá que pagarla ¿cómo? Recortando, y recortando de donde más duele, porque realmente hoy en día
Por que tengáis una idea, en España el 40% de lo que se recauda va para pagar pensiones, que ese es otro tema, un gran tema, el que vamos a hacer con el sistema de pensiones. Pero, lógicamente, si el 40% de lo que se recauda va para pagar pensiones, una de las cosas donde habrá que recortar va a ser muy a mi pesar en pensiones, pero no quedará otra. Sí, bueno, yo en cuanto a las pensiones, que es un tema que da para un podcast, ya solo el tema de las pensiones da para un Sí, perdón podcast. Ángel por comentártelo, pero No, me ha sí, salido dentro. sí es un tema completamente interesante y que viene muy a colación. Yo al final sería más partidario de un modelo distinto antes que de recortarlas, de un modelo de capitalización que yo creo que es el más justo, porque al final el modelo de pensiones actual lo que hace, o sea, sería, a mí me encantó, de hecho, este símil se lo escuché a Daniel Lacalle, es como una cola del cine en la que el de atrás le paga la entrada al de adelante. Al final va genial hasta que llegas al último de la cola, porque el último de la cola no tiene nadie atrás, entonces nadie le paga en la entrada y es injusto para él. Entonces sería básicamente igual. Pero bueno, dejando al margen eso, yo creo que ya hemos hablado bastante de lo que es el capitalismo. Iba a mencionar alguna cosa más, pero se me ha ido, quizá al final me vuelva. Ahora me gustaría hablar de otro término que saca Daniel Lacalle en su libro, que me pareció muy curioso. Yo recientemente presenté mi trabajo de fin de máster y mi trabajo de fin de máster era sobre economía colaborativa. La economía colaborativa básicamente consiste en compartir recursos para que esos recursos sean utilizados de forma más intensiva sin que haya transferencia de propiedad y digamos, lo que pone en contacto a las dos personas o a los dos grupos que comparten esos recursos es una plataforma digital. En eso básicamente consiste la economía colaborativa, ¿vale? Sin transferencia de propiedad ninguna. Y un ejemplo es BlaBlaCar. Alguien en una plataforma pone su coche disponible para realizar un viaje y otra persona se une al viaje y comparten gastos de combustible. Eso es un ejemplo. Sin embargo, Daniel Lacalle concibe, o bueno, digamos, introduce el término de economía colaborativa para describir otra cosa muy distinta, que es básicamente que colaboren las empresas y el Estado para conseguir una mejor satisfacción de las necesidades del consumidor. Ya sea, pues eso, por ejemplo, él pone el caso de Israel, que es un Estado en el que básicamente el Estado funciona como un proveedor de servicios para las empresas y no como estamos acostumbrados en otros países occidentales, que el Estado al final es como un parásito que se dedique exclusivamente a desangrar a base de impuestos y regulaciones a esas empresas. ¿Tú qué opinas de este modelo? ¿Debe Europa fijarse un poco en lo que está haciendo Israel? Sí, yo creo que sin duda, y sobre todo no en general Europa, porque considero que hay países que no a lo mejor en la medida de Israel, pero países sobre todo los que estamos hartos de escuchar en ejemplos que supuestamente países socialistas, con políticas socialistas más bien que socialistas, supuestamente los países escandinavos, pero sobre todo los países que más están sufriendo de tener como enemigos a las empresas y expoliar básicamente a las empresas son los países del Mediterráneo, Italia, España, que coinciden curiosamente con países donde la industria tiene un lugar mucho menos importante de quizás lo que debería, que además la industria se ha demostrado mucho en las últimas crisis que una industria potente es lo que permite a un país una mayor recuperación y una menor caída, o sea, mantener un nivel de estabilidad y empleo, ya que se genera un empleo de mucho más valor y de mayor cualificación, que permita al país mantenerse en una situación no caótica y salir mucho antes de esa crisis. Me gustaría también señalar otro de los aspectos que coincide con la filosofía un poco española que a mi parecer debería de cambiar para que empecemos a comportarnos quizá con una economía colaborativa más parecida a la de Israel, como has comentado, que es el hecho de que en España muchas veces se le echa la culpa a las empresas de los males que sufrimos como sociedad. O sea, nos recortan o son las empresas se están aprovechando del empleado, son las empresas las que deben de pagar más impuestos. No, y no, para nada.
es la empresa la que, como bien dices tú, tiene que ir de la mano con el Estado, porque el Estado va a conseguir aumentar el bienestar social gracias a esas empresas. Y si esas empresas no consiguen aumentar beneficios, por mucho que quiera el Estado no va a tener suficiente dinero para reinvertir en bienestar social. Y por tanto es un ciclo continuo en el que, como no cambiemos de mentalidad y de verdad busquemos políticas de apoyo a las empresas, nunca podremos salir de este círculo vicioso de echarle las culpas a las empresas y cuando realmente no son ellas quienes tienen la culpa. Exactamente. Yo desde luego estoy completamente de acuerdo con Daniel en este aspecto. Al final, pues eso, la sociedad se beneficia muchísimo más cuando el Estado es un proveedor de servicios para las empresas, pues servicios, a ver, que no tienen por qué ser servicios, ¿sabes? Como si fuese un sirviente. A ver, yo lo que me estoy refiriendo es servicios de información, pues obviamente suministros, ese tipo de servicios, para que estas empresas pues crezcan, generen empleo y generen riqueza. Porque lo que a mucha gente no le entra en la cabeza es que el sector público se sostiene mediante el sector privado y no viceversa, ¿vale? O sea, sin sector privado no hay sector público. Sin embargo, sin sector público sí hay sector privado. Entonces, ese es el tema. Yo considero que un modelo como el israelí, que por supuesto también tendrá su gran nivel de intervención, pero ni mucho menos los niveles que se están viviendo en países como España. Pues sí, la verdad que sí. O sea, tenemos que intentar evolucionar hacia una economía más abierta y donde el centro de toda la economía sea la empresa y se busquen políticas que faciliten, voy a entrar en un tema complejo y controvertido, como es el despido. Muchas veces se piensa que lo que nosotros, que por así decirlo, facilitar el despido es una sangría y va a hacer incrementar el paro, pero al revés. Muchas veces la cantidad de burocracia que hay que hacer para despedir a un empleado, para hacer un contrato fijo a un empleado, muchas veces hay que ponerse en el lugar de la empresa. Si fuese mucho más barato y fácil el despido, también sería mucho más barato y fácil la contratación y probablemente habría mucho menos paro y sería como una comunidad que se automotiva a hacerlo bien en su propio trabajo por, entre comillas, miedo al despido, pero también sabiendo que es libre y que va a tener muchas opciones de trabajo en el momento de que se le cierre una puerta en un trabajo o una empresa caiga, porque no tiene suficiente potencial y es la evolución continua. Esto es como dijo Darwin, habrán empresas que desaparecerán, pero habrán otras que innovarán y volverán más fuertes y esas serán las que nos van a hacer salir de esta crisis. Exactamente. O sea, al final lo que hace un mercado laboral tan dinámico como el que tú has descrito, en el que sea muy fácil tanto la contratación como el despido, lo que provoca, obviamente, si no hay unas regulaciones excesivas, es que cada vez se creen más empresas y que cada vez pues, las empresas se peleen más por el trabajador. Que eso es a lo que tenemos que aspirar. Ahora mismo somos nosotros, los trabajadores, los que nos estamos peleando por ir a las empresas a trabajar. Y esto lo que hace es empujar nuestros salarios a la baja. Sin embargo, cuando son las empresas las que se pelean por contratar al trabajador, es cuando los salarios crecen. ¿Qué vas a decir? Claro. No, sí, eso es una gran verdad y hoy en día ese es uno de los principales defectos. Hoy en día la mayor motivación de la gente joven es llegar a tener una plaza de funcionario. ¿Por qué? Pues porque por culpa de ese sector privado que tenemos totalmente cohibido por el Estado, pues no puede desarrollarse lo suficiente como para generar unos salarios de sus empleados que sean medianamente competitivos y eficientes en contraste a lo que es la economía del Estado, la economía pública. Pues hasta que no consigamos un sector pujante, lo vamos a tener bien difícil, porque últimamente lo único que hace el Estado español es incrementar la balanza del lado a Estado, incrementar gasto en Estado, y no se incrementa el gasto privado, el ingreso privado. Hasta que no consigamos mejorar eso. Completamente de acuerdo. No podemos pretender tener cada vez más funcionarios si nuestro sector privado no crece. Es algo completamente insostenible. Y bueno, esto viene muy a colación de lo que sería el siguiente punto a tratar,
que es básicamente pues, los males que genera el intervencionismo. Antes de nada, me gustaría introducir una frase que leí en el gran libro de Friedrich Hayek, uno de los grandes de la escuela austriaca, de hecho el único premio Nobel de la escuela austriaca. El libro era Camino de servidumbre y decía: para todos esos socialistas de izquierdas y de derechas. A día de hoy lo que estamos viviendo es que todo el arco parlamentario, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasando por el centro y para adentro, básicamente todos los partidos tienen algo en común: el intervencionismo. Por supuesto, en mayor o menor medida, pero todos son partidos muy intervencionistas, por lo menos en lo que respecta a nuestro país, España, y en muchas de las democracias europeas que son las más cercanas, y por supuesto Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría conocer tu opinión acerca de lo que es el intervencionismo y los males que trae, Manolo. Pues con mucho gusto te voy a responder sobre mi opinión, pero quería antes destacar una cosa que se me ha quedado pendiente, que creo que es fundamental con respecto al tema anterior que estábamos hablando de la economía colaborativa. Realmente, uno de los problemas que también tiene la sociedad española es el gasto en innovación, en investigación y desarrollo, como normalmente se conoce como I+D. En España llevamos muchos años detrás de conseguir ese 2% que nos impone, por así decirlo, la agenda europea. Y no se va a conseguir. Y no se está consiguiendo, ¿por qué? Porque las empresas no tienen el suficiente potencial como para destinar recursos a esa innovación. Y esa innovación es la que nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones, nuestra balanza comercial y, por tanto, generar una época de mayor estabilidad, tanto económica, ligada a una menor tasa de desempleo. Dejando ese tema aparte, volviendo a lo que me comentabas de la intervención por parte del Estado, como bien se dice coloquialmente, papá Estado, pues sí, básicamente yo creo que uno de los principales problemas que veo yo aquí es el pensar que papá Estado, que el Estado tiene la razón y considerar que el Estado, por así decirlo, no se equivoca y que el Estado siempre va a querer el bien para nosotros. Y no, en contra de lo que mucha gente, el confiar excesivamente en el Estado nos puede llevar a lo que ha sido Venezuela, a dar demasiado poder al Estado, demasiado dinero al Estado para que ellos lo gasten donde independientemente ellos quieran y sin ningún castigo de por medio por utilizar mal ese dinero para ciertas inversiones. Y es ahí donde los peligros de un Estado que sea excesivamente intervencionista. Es ahí donde lo veo, Ángel. Ese es el principal elemento que me da miedo. Me da miedo porque lo he comentado con muchos compañeros que son más de izquierda, más de derecha. Imagínate que tú al gobierno actual, sea del color que sea, le das muchísimo poder, muchísimo dinero, como por ejemplo todos los eurobonos o coronabonos que están de moda ahora. Ahora mismo puede haber un gobierno que, independientemente de quién sea, despilfarre todo el dinero y coja mucho poder. Pero es que si dejamos ese límite de poder y ese límite de despilfarro, luego puede venir otro del color que sea, seguir despilfarrando, y esto, en un hipotético caso, podría llegar hasta tal límite de que terminásemos en una especie de dictadura, como han terminado muchos países de Sudamérica. No una dictadura quizá formal, pero a nivel económico se podría considerar una dictadura, porque realmente los fondos y el dinero que se recauda de todo el país va destinado a donde el gobierno quiere y sin ningún tipo de castigo si esas inversiones hacen que el país vaya a pique. Completamente de acuerdo, Manolo. Volviendo al tema que has introducido, que me parece muy interesante en cuanto a la inversión I+D, mucha gente considera que al final es papá Estado precisamente el que tiene que hacer ese tipo de inversión, cuando los países realmente innovadores, los países prósperos, la gran mayoría de la inversión en I+D es inversión de capital privado, no público, privado. Entonces, ese básicamente es el problema. Pero bueno, esto viene muy a relación de lo que es el intervencionismo. Pensamos que es que el Estado al final lo tiene que hacer todo. Y el intervencionismo
como el libro antes hemos dicho, se llama Libertad e Igualdad. Entonces la igualdad es algo bonito, es algo que le suena muy bien a la gente. Y el intervencionismo, por supuesto, puede ayudar a igualar a los ciudadanos, pero siempre, siempre, siempre a la baja. Esto se debe a que el sistema burocrático que se dedica a ello parasita precisamente al sector privado, de forma que cada vez se destruye más riqueza con el objetivo de redistribuirla. Entonces, cuando ya no queda esa riqueza, lo único que se reparte entre los ciudadanos es la miseria. En ese momento es cuando, paradójicamente, sí que se produce la auténtica desigualdad, ya que destaca el nivel de renta de la oligarquía que gobierna frente a la de los ciudadanos condenados a la igualdad en la miseria, como pasa, por ejemplo, en Cuba. Entonces, el mercado y, en definitiva, el capitalismo lo que hace es fomentar lo otro, lo que es la libertad, permitiendo, obviamente, que existan desigualdades, pero que a fin de cuentas todos gocen de mayor prosperidad, incluso las clases más humildes, que es lo que pasa en países prósperos como son Liechtenstein, Suiza o Luxemburgo. Quiero destacar un aspecto que además es de actualidad y que me llamó especialmente la atención. Perdona si lo meto un poco con calzador, pero creo que viene bastante a cuento. El tema de la vacuna. No hace mucho escuchamos a algunos de nuestros políticos que decían: la vacuna es el triunfo de lo público frente a lo privado. Es que se me encendía la sangre de escuchar eso, porque es pura demagogia de la gente, de los políticos, haciendo ver a los ciudadanos que gracias a cómo había distribuido el dinero el Estado, que en realidad, aparte de poner restricciones, no había hecho nada, como si ellos colgándose las medallas de haber conseguido la vacuna. Y la vacuna no es nada más que un simple hecho de cómo funciona el capitalismo. El capitalismo y las empresas, ante un problema, lo ven como una oportunidad. Una oportunidad, no hay que olvidar de que ellos buscan el lucro personal, pero ese problema es la motivación que hacen a esas empresas privadas definir. Tenemos una oportunidad de ganar dinero. ¿Dónde está la oportunidad de ganar dinero? Aquí, en la vacuna. Y es la muestra perfecta de cómo el sector privado y mucha inversión privada es lo que consigue el bienestar de la sociedad. Y el Estado, por mucho que diga, por ejemplo, el sistema de investigación en España, que por pena, no por calidad de investigación, y porque depende en excesivo del Estado, y el Estado no tiene recursos para destinarlos a investigación. Y el CSIC famoso del Estado español es un emblema a nivel de calidad, pero la realidad es que año tras año está perdiendo fuerza, está perdiendo ingresos, está perdiendo financiación y vamos a terminar perdiéndolo. Y como no tengamos un sistema privado que invierta de mejor manera y más en I+D, la vacuna, otra posible vacuna de otra posible pandemia, no la va a encontrar papá Estado. Desde luego que no. Por supuesto, muchísima gente se piensa que al final es el sector público gracias al cual se producen cosas como la vacuna, y es que realmente a mí me hace incluso gracia, porque es que no sé... No, pero lo peor es que la mayoría de gente, me incluyo, o sea, podemos llegar a sentirnos engañados, porque tú lo escuchas con una convicción y lo ponen en todos los medios de comunicación, que dices: sí, menos mal que tengo al Estado que me crea la vacuna y me va a poner la vacuna. Sí. Cuando en realidad todo lo contrario. No quiero decir nombres de políticos, pero es que me acuerdo, me río porque me acuerdo de una intervención en el Congreso de los Diputados, de un diputado de un partido que como le decían que criticaba mucho el capitalismo y tal, pero sin embargo llevaba un iPhone, pues poniendo el mismo ejemplo del iPhone, pues eso, defendía al final la inversión del sector público y ponía al iPhone de ejemplo de sector público. O sea, es que llega a unos absurdos que es normal que luego al final te digan cosas como que la vacuna es el éxito del sector público y no del sector privado. Pero bueno,
no cabe más que reírse, que obviamente desmentir todo este tipo de cosas. Irse, pero desgraciadamente, al nivel que Sí, sí, no, desgraciadamente está adquiriendo la política española, que parece, nunca mejor dicho, que la realidad supera la ficción. Estamos ante el mejor largometraje superando incluso la trama de Juego de Tronos, vamos. sí, desde luego que sí. No, no es de extrañar que al final haya ministros que estén casados entre sí y que uno de ellos se dedique a recomendar series y la otra pues a comentar la prensa del corazón. Pero bueno, al margen de política... Déjame, Ángel, antes que diga, respecto al intervencionismo, un dato muy importante y muy relevante que he encontrado es que según Transparencia Internacional, el 20% de las inversiones y gastos de los países de la OCDE no están justificados. Y con esto solo quiero remarcar que no significa que ese 20% de gastos sea robar o sea corrupción, pero que simplemente estamos en un sistema que se llama democracia, que supuestamente la ciudadanía tiene el poder y estamos dejando de controlar un 20% de todo lo que se recauda. Un 20% que básicamente el Estado, como tiene tan intervenida la economía y el sector privado, hace lo que quiere con ese 20% de lo que se adquiere de la sociedad. Y eso me pareció un dato muy relevante que, por cierto, viene dado en el libro de Daniel Lacalle. La verdad que no me acordaba de ese dato de la Organización Mundial del Comercio, pero bueno, que desde luego es un dato pues bastante alarmante. Bueno, el tema de las vacunas que has sacado tú viene muy a colación del siguiente punto. Esto va, si te das cuenta, va rodadísimo, o sea, va conectándose una cosa con la otra y al final nos está saliendo genial. Y es el tema del proteccionismo. Estamos viviendo en Europa un proteccionismo relacionado con el tema de las vacunas. No sé si sabes que en Italia, pues eso, se bloqueó un cargamento de vacunas de la marca AstraZeneca, creo recordar, que iba con dirección al Reino Unido. Al Reino Unido, que es nuestro vecino, vamos, que hasta hace nada formaba parte de la Unión Europea. Pues incluso se ha bloqueado yendo a ese destino. El proteccionismo es algo perverso, pero la gente tiende a pensar que es algo bueno. Sobre todo si, porque claro, al proteccionismo al final, tú lo analizas en lo que es el proteccionismo, o sea, lo que es el término, y sientes como que te protegen, ¿no? Que te protegen, pero ni mucho menos. Al fin y al cabo, lo único que hacen es perjudicarte. ¿Tú qué opinas, Manolo, en relación a este tema? Pues el proteccionismo es un tema muy interesante porque incluso yo te diría que hace 2 años pensaba que era bueno tener políticas proteccionistas porque yo veía a Trump que decía vamos a poner aranceles al aceite de oliva, vamos a poner aranceles a China, pero lo que no sabe la gente es que muchas veces, y la mayoría a nivel histórico, si nos vamos a analizar diferentes políticas proteccionistas, a la larga esas políticas proteccionistas siempre van a desencadenar en mayor pobreza y nunca dan beneficios positivos. Nunca da rentabilidad las políticas proteccionistas. Un claro ejemplo viene de la época franquista, no sé si te acordarás. Bueno, desde luego que no, pero yo Sí, he me leído acuerdo. bastante sobre ello. Estaba en la flor de la vida en ese momento. Sí, en la crisis del petróleo, principio de los años 70. La crisis del petróleo, España estaba sumida en, por así decirlo, un proceso de expansión ya que liberalizó, por así decirlo, su mercado y ante la crisis del petróleo, que subió, se incrementó, no sé si se llegó a duplicar o a triplicar el precio del barril del petróleo, el gobierno español de la dictadura franquista lo que decidió hacer es una política proteccionista mediante la cual hizo artificialmente que el precio del petróleo se mantuviese constante y lo mantuvo constante durante 2-3 años, que consiguió que España no cayese en la crisis que estaba sumida el resto del mundo, pero ¿en qué desencadenó? Que a los 2-3 años, cuando todo el mundo empezaba a repuntar y salía de esa crisis, fue cuando España cayó de lleno debido a ese proteccionismo que mantuvo artificialmente los precios bajos del petróleo. Papá Estado estuvo pagando ese coste de mantener el petróleo bajo y cuando el Estado se dio cuenta de que no había rentabilidad,
no se podía sacar rentabilidad de esa situación porque el resto de países no estaban invirtiendo y no el comercio internacional estaba paralizado, básicamente, pues finalmente acabamos peor que todos los países por culpa de esa política proteccionista. Y esa es una muestra más de las muchísimas que hay, que seguro que tú nos puedes comentar, Ángel, de diferentes políticas proteccionistas que han desencadenado en mayor ruina para el país que las aplica, en contra de lo que mucha gente pudiese pensar. Sí, desde luego que hay muchísimos ejemplos. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en Turquía las están pasando canutas con este tema. Pero bueno, la lista es interminable. De hecho, pues una de los grandes fallos de Trump ha sido la política proteccionista, que no ha hecho más que incrementar la deuda de los Estados Unidos hasta cifras pues bastante considerables. Al final, el proteccionismo lo único que hace es entorpecer el comercio internacional, que el comercio internacional nos enriquece a todos, nos enriquece a todos los agentes. O sea, el comercio es algo, vamos, completamente, pues eso, que trae prosperidad a todas las naciones que participan de ello. Entonces, poner trabas a esos intercambios es una receta perfecta para básicamente sumir en la miseria a cualquier nación. Es obvio que el proteccionismo es un instrumento tentador para cualquier gobierno déspota y parasitario. Permite que pueda culpar al enemigo exterior de los males que el propio gobierno está generando. Esto hace a su vez que se tienda a un nacionalismo supremacista e irracional que pretende poco menos que crear un sistema económico lo más autócrata posible. Pongo un ejemplo. Si un agricultor español no es capaz de poner sus productos en el mercado, no es por culpa de la competencia desleal extranjera, es por culpa de las excesivas regulaciones perpetradas por el gobierno nacional. Hay que distinguir entre lo que es la regulación y la normativización. Una cosa es pretender proteger a los consumidores y a los trabajadores, creando un marco legal que establezca las mismas reglas del juego para todos, y otra cosa muy distinta es entorpecer la iniciativa privada a golpe de BOE. Al final, si es más barato producir una lechuga en Marruecos, aunque eso repercuta negativamente en el lechuguero español, repercute positivamente en el conjunto de nuestra sociedad. Además, permite que se liberen valiosos recursos, entre ellos recursos humanos, para otro tipo de actividades que generan mayor riqueza por poseer un mayor valor añadido, obviamente. En definitiva, el proteccionismo no beneficia a nadie, solo al político que lo aplica, consiguiendo así el voto de la gente engañada que se cree que la están protegiendo, cuando es mentira. Sí, totalmente de acuerdo, Ángel. Además, aprovecho para introducir un concepto clave que es las cadenas globales de valor, que no sé si sabes ahora mismo lo que significa. Es básicamente el nombre que se le da al sistema actual donde, por ejemplo, si resulta, como bien has dicho tú, si resulta más barato producir la lechuga en Marruecos, de Marruecos se traerá aquí porque quizá el sistema de distribución de España es mejor y el sistema de refrigeración y conservado es mejor y de aquí se distribuirá. Básicamente, las cadenas globales de valor es una consecuencia de los mercados abiertos y globales, lo que permite que podamos ir a cada punto, a cada país, a cada economía, a buscar en lo que son más pujantes, más potentes y sacar lo mejor de cada sitio para que podamos prosperar todos como economía global. Del otro modo, una política proteccionista lo único que hace es proteger la ineficiencia, por así decirlo, sectores ineficientes que, por ejemplo, la minería en España debería haber terminado hace 20 años probablemente y se ha mantenido artificialmente hasta los últimos 3-4 años con las pérdidas consiguientes que eso ha traído, cuando quizá esa gente se la podía haber recolocado en otros sectores que fuesen a crecer y que estuviesen destinados a incrementar su riqueza. Exactamente, al fin y al cabo no le hacen un favor a nadie por mantener sectores que estén abocados a, pues eso, lo pagamos todos al final. Exactamente, a desaparecer. Sí, a corto plazo mantienes puestos de trabajo, pero hay que mirar a largo plazo. A largo plazo eso perjudica al conjunto de la sociedad porque están manteniendo esos sectores a base de deuda o a base de impuestos de los contribuyentes y estás quitándoles ese dinero que podrían gastar en otra cosa, en sectores que sí que merece la pena, pues eso, invertir en ellos y que podrían dar trabajo a esas mismas personas. Pero claro, la medida cortoplacista es subvencionar ese sector, no dejar que el mercado recoloque esos recursos humanos en un sector más
productivo y más próspero y que nos traiga a todos mayores beneficios. ¿Por qué? Porque obviamente si permites que la gente se quede en paro, pues quedas mal como político. Es que al final es eso, la política se mueve por el puro y duro cortoplacismo. Como al fin y al cabo gobiernan solo 4 u 8 años a lo sumo, pues no les interesa lo que va a pasar dentro de 10, porque entonces será otro el que ocupe ese asiento, obviamente. No, desde luego. Y desgraciadamente creo que vamos a ser una de las generaciones que nos va a tocar revertir esta situación. Y nos va a tocar revertirlo desde ya. Y es por eso por lo que creo que hay que hacer despertar un poco, en cierta medida, a la juventud española de que sepan cuál es la realidad que nos espera. Nos va a esperar una realidad dura en la que cada uno tiene que, sin olvidarte nunca de la familia y del bien común, pero cada uno tiene que buscar su bien personal y el mejorar como persona, tanto laboralmente como psicológicamente, para impulsar a este país hacia arriba, a este país y al resto de los países europeos. No olvidemos que al final el tema de la deuda, por ejemplo, es un tema, o el tema de las pensiones, de la inversión de la pirámide poblacional, son temas que están afectando a nivel mundial a las economías pujantes. Desde luego que sí. Pues la verdad, parece que lo has hecho a posta, ¿eh? Y mira que no lo hemos preparado. Pero esa búsqueda del beneficio personal al final repercute positivamente en la sociedad, aunque la gente no lo considera así de primeras. Y bueno, digo que viene muy a colación porque nuestro último punto a comentar, ya estamos terminando el podcast, lamentablemente, porque me lo estoy pasando increíble. Tengo unos temas de actualidad, si no para hoy, para otro día. Bueno, estamos terminando lo programado, luego ya lo que sea. Pero en definitiva, este último punto que queríamos traer es que los beneficios empresariales, los beneficios personales, los beneficios individuales, cualquier tipo de beneficio, son esenciales para aumentar el bienestar de una economía y, en definitiva, de la sociedad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría introducir una cosa que ya introduje en el anterior podcast en el que colaboré con Gustavo, en Value for All, y es cómo se determinan los precios y los costes. Lo que es, digamos, la teoría austriaca, que en mi opinión, por supuesto, es la teoría buena. Y bueno, ya que antes he introducido al maestro Friedrich Hayek, me gustaría, pues por supuesto, ahora comentar pues esto, la teoría de los precios del profesor Huerta de Soto, que bueno, yo la he extraído de una de sus clases que hay colgadas en YouTube y que cualquier oyente puede acceder a ellas. Al final, lo que hace un empresario es estimar los precios que tendrán los productos que él pondrá en el mercado al día siguiente. Entonces, en relación a esa estimación que hace el empresario, pues él incurre en una serie de costes para producir lo que quiere producir y lo que poner en el mercado. Obviamente, él va a incurrir en unos costes menores del precio o los beneficios que él considera que va a obtener con los precios que habrá mañana. Entonces, son precisamente los empresarios que estiman bien el precio e incurren en unos costes adecuados los que prosperan. En definitiva, los precios que estiman los empresarios son los que determinan los costes en los que van a incurrir. Lo que consideran otras escuelas de economía, básicamente, es que son los costes en los que incurre el empresario los que determinan el precio. O sea, que el empresario incurre en unos costes y que luego esos costes son los que determinan el precio, porque claro, tiene que a esos costes sumarle el margen y luego ya con eso ya tiene el precio. Pues no, eso es completamente ridículo, porque al final, si tú haces eso, no consideras la opinión del consumidor, que es al final el que tiene que decidir si comprarte o no comprarte. Entonces, si tú, por ejemplo, te cuesta producir un lápiz 5 euros y dices, vale, quiero de margen 1 euro, pues pongo precio 6 euros, pero al final nadie te compra el lápiz, pues entonces no te sirve de nada. Sin embargo, si tú estimas que la gente va a comprar ese lápiz por 4 euros, tú dices, vale, pues no puedo incurrir en un coste superior a 4 euros. Y si puedes producir el lápiz por menos de 4 euros, bien, lo produces. Y si no, pues obviamente no lo vas a producir, porque piensas que no te lo van a comprar por más de 4 euros. Esa es básicamente la teoría austriaca de que los precios son los que determinan los costes y no al revés.
y no al revés. Una vez dicho esto y explicado esto, los beneficios. Los beneficios son el incentivo para emprender y crear riqueza y empleo. ¿Qué nos puedes decir en relación a esta afirmación que te acabo de decir, Manolo? ¿Estás de acuerdo o no? No, completamente de acuerdo. Sí, al final esa es la base para crear empresas e industrias eficientes. Si no se tiene en cuenta al consumidor, al final no tenemos que olvidar nunca que el objetivo de la industria y del vender algo, del producir algo, es el consumidor. Y el consumidor tiene que ser el núcleo central de lo que de hacia donde se quiere ir. Eso me recuerda a un término denominado ingeniería concurrente de nuestro ámbito, Ángel, de la ingeniería, que básicamente es un término actualmente muy utilizado que viene a definir eso, que hemos dejado atrás otros años donde había un departamento que se dedicaba al producto, otro departamento comercial, otro departamento de venta. No, ahora todo es un único ente en el que todo gira alrededor del consumidor. Y es el consumidor el que va a generar tanto el cómo tiene que ser el producto, cuánto tiene que valer para que le sea interesante, qué usos va a tener, prácticamente todo. Si no es así, no se creará una industria pujante. Completamente de acuerdo, Manolo. Desde luego que sí. Y bueno, ya se nos han acabado los temas que habíamos programado. No sé si te gustaría añadir alguna cosilla, que estoy seguro de que sí, Manolo. ¿Qué noticias nos traes? Sí, pues básicamente, supuesto que me comentó Ángel, y como bien me comentaste, que iba a ser sobre todo un podcast para hablar de básicamente lo que es el liberalismo y las teorías económicas y políticas que con ellas nos trae Bueno. Daniel Loquille, También, Daniel Lacalle. también te digo que eso, que aunque Daniel Lacalle esté muy en la corriente liberal, a mí más que el liberalismo me llama más la atención, ya lo sabes tú, el libertarismo. Que Lo bueno, sé. tiene mucho que ver, pero bueno. ¿Ves? Ahí es donde diferimos un poco, Ángel y yo, porque a mí podría decir que Daniel Lacalle estoy de acuerdo en todo lo que dice al 99%, porque es verdad que es un poco menos hardcore, por así decirlo, que otros teóricos económicos. Pero es verdad lo que dice Ángel, al final si nos ponemos en plan puristas, Exacto. y, y bueno, y volviendo a lo que te comentaba Ángel, básicamente he querido destacar unas cuantas noticias que he encontrado hoy en el periódico y en algunos artículos de internet, donde se puede ver básicamente y podemos hablar con un enfoque en busca de la libertad económica. Por ejemplo, te iba a preguntar, ahora invertimos los papeles, ¿qué opinas del rescate de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a las empresas? Sobre todo, no sé si conocerás el caso de la empresa Plus Ultra. Y si no, te lo comento, pero supongo que lo conocerás. Explícaselo un poco si quieres a los oyentes. Bueno, a ver, es que ya no, me da igual que sea Plus Ultra o Plus lo que sea. O sea, es que realmente que venga el Estado a rescatar empresas. Claro, eh, ya cuáles sí, ya cuáles no. sí, es algo completamente ridículo. Al final lo que haces es zombificar la economía, favorecer que existan empresas zombies y perjudicar a todo el mundo. O sea, que todos con nuestros impuestos paguemos a esas empresas. Y luego es que me hace mucha gracia porque los políticos se quejan de que eso, de que las empresas no colaboran y tal, y las están rescatando con nuestro dinero. Eso sí que tiene delito. Lo que tenemos que favorecer es que el gobierno no rescate a nadie, pero que tampoco le ponga palos en la rueda. O sea, es que lo que está haciendo ahora mismo el gobierno es poner palos en la rueda y luego encima rescatar. O como mucha gente dice, partirle las piernas y luego darle una muleta. Es completamente irracional y la gente, lo peor de todo es que se lo traga y le da exactamente igual. Y luego, en cuanto al rescate de Plus Ultra, pues bueno, una millonada que se ha dado a una empresa que su tráfico aéreo en lo que respecta a España correspondía, si no me equivoco, al 0,03% Sí, de 0,0 algo así. sí, de los vuelos, que en su momento álgido tenía 4 aviones chatarra, para que nos entiendan, eran aviones completamente, pues eso,
muy poco amigables con el medio ambiente, vamos, que contaminaban más de la cuenta y que en definitiva lo más grave de todo es que casi entre el 50 y el 60% del capital de la empresa estaba en manos venezolanas. O sea que ni siquiera tenía los requisitos para ser rescatada con esos fondos, que uno de los requisitos que ponía Europa para rescatar empresas es que la mayoría del capital estuviese en manos europeas. Entonces, realmente es algo que no tiene ni pies ni cabeza y es muy posible que se le caiga el pelo al gobierno de España con Ábalos a la cabeza, que se quería desmarcar. Bueno, ya ha caído, ya he mencionado a un político, pero bueno, con el ministro de Transportes a la cabeza que decía que él no tenía nada que ver cuando él hizo un informe para intervenir en esta subvención. Y eso se le puede caer el pelo por la denuncia que ha puesto precisamente Ryanair, porque Ryanair sí es una empresa aérea que merece no merece, porque al final ninguna merece ningún tipo de subvención, pero en caso de que haya que dar una subvención, esas empresas como Ryanair que crean muchísimos más puestos de trabajo y tienen un tráfico aéreo muchísimo más elevado que Plus Ultra. Sí, básicamente he visto que estás muy informado de la actualidad y quería comentar básicamente un poco los datos que he podido extraer del artículo. Para que os hagáis una idea, se ha rescatado esta empresa con 53 millones de euros. Y esta empresa, su facturación en su año máximo, 2009, tuvo 100 millones. O sea, se le ha rescatado con la mitad de la facturación máxima que ha tenido esa empresa. Que facturación máxima no quiero decir beneficio. Facturación máxima. O sea, estamos hablando de que una empresa, como bien decías, Ángel, que tiene 4 aviones, se le va a rescatar con 50 millones, que por lo que he podido investigar es prácticamente el coste de uno de los aviones que tiene. Es como si le regalamos un avión a una empresa de transporte. Vamos, y cambiando un poco de tema, voy a caer un poco del lado populista, porque lo primero que se me ha venido a la cabeza cuando he leído este artículo es: y todos nuestros autónomos y toda nuestra gente que ha estado trabajando, intentando trabajar en bares y restaurantes, intentando mantener a sus empleados y que simplemente les dieron un aplazamiento de los pagos. O sea, es que me indigno yo solo de pensarlo. ¿Qué pensará esta gente si realmente supiese toda la verdad de cómo se está repartiendo este dinero, supuestamente para salvar empresas, cuando estoy seguro de que a ellos no han tenido ningún tipo de ayuda? Lamentablemente, muchos de ellos se están dejando tanto los cuernos en trabajar que no tienen tiempo ni siquiera de informarse y de recibir Además, de verdad. estas noticias, porque yo estoy seguro que si las recibieran, pues algo muy grave y muy malo pasaría en este país. Pero bueno, desde aquí, por supuesto, mi más sincero apoyo a todos esos empresarios, a todos esos autónomos que se ven asfixiados por la intervención gubernamental que están viviendo, que en muchas ocasiones les provoca que tengan que estar cerrados y a la vez pagando impuestos. O sea, básicamente al final te están robando, porque si tú tienes que pagar por trabajar y te obligan a hacer esos pagos por trabajar, pero no te permiten trabajar, yo considero que eso es básicamente un robo. Y que, bueno, en definitiva son ellos los que están sacando el país adelante y que nos están dando trabajo a gente como tú y yo, Manolo, que vamos, se lo tenemos que agradecer, desde luego. No, sí, sí, de verdad. Muchas veces ha llegado hasta el punto de que yo por las mañanas hay muchos días que prefiero no escuchar la radio. Prefiero no escuchar la radio porque te desmoraliza. Cuanto más sabes, más te entristeces. Entonces muchas veces dices, pues no está tan mal vivir un poco en la ignorancia de la situación actual, porque es que de verdad es desmoralizante, porque a la misma vez que lees ese artículo, encima lees uno de España, único país que aumenta los impuestos. Eso da para otro largo podcast, el hecho de que ante una situación como la que tenemos actualmente, no es que sea una política
más o menos populista, pero es que no tenemos, o sea, no tenemos más remedio y no hay manera de que el gobierno oculte que nos van a subir los impuestos, que en plena crisis nos van a subir a los impuestos y que le digan a esas pymes o a esos autónomos que les van a subir aún más los impuestos. Es que de verdad es indignante, indignante cuanto menos. Sí, desde luego que sí. En esa parte en la que Keynes dijo que en épocas de crisis no se debían subir los impuestos, esa parte no les convenció precisamente a los políticos. Lo de... Yo creo que el nivel de la política que tenemos actualmente, muy pocos habrán estudiado a Keynes, Bueno, sí, sinceramente. posiblemente, pero aplican muchas de sus teorías económicas, pero precisamente las que pueden, pues eso, llamarnos la atención a por lo menos los que nos gustan la escuela austriaca, desde luego que esas sí que no, esas medidas sí que no. Y bueno, también hay que destacar que el mismísimo Karl Marx en su día dijo una frase que me parece del todo adecuada, que es que los impuestos son un robo. Así que eso. No sé si quieres traer algo más, Manolo, o si te has quedado ya a gusto. Yo, desde luego, podría seguir hablando toda la noche. No, yo creo te lo digo de verdad, creo que me he indignado suficiente con esa noticia. Tengo aquí un par que quedarían mucho que hablar, pero ya a la hora que es, quizá lo dejamos para otro día, que son, mira, por hacer un adelanto, un tema interesante. ¿Qué opinas de aumentar el control sobre los alquileres? Un tema candente también, muy de actualidad. Si quieres dar un pequeño adelanto, Ángel. Pues mira, como se nos está yendo un poco de madre, porque ya creo que la grabación está rozando la hora, te voy a proponer algo, Manolo, y va a quedar grabado y lo voy a... No sé lo que hará Gustavo en Value for All, pero yo desde luego en Polynomics lo voy a meter. Te invito a volver a este proyecto y hablar sobre el tema del control de los precios de los alquileres y sobre qué otra cosa me ibas a proponer hablar. Y sobre el aumento flagrante de la deuda, básicamente sobre eso y sobre la inversión de la pirámide poblacional y el escollo que va a suponer el cambio de manera de distribuir las pensiones. Eso, en mi opinión, son los temas principales hoy en día a debatir y que toda la sociedad tendría que estar puesta al día de las diferentes alternativas que existen. Pues son tres temas bastante que da cada uno para un podcast. No sé si eso Por es... eso, cuando los he leído, digo, meternos ahora a las 11:30 a tratar estos temas, quizá Es un ya poco... haremos. Sí, pero bueno, en cualquier caso, quedas invitado, Manolo, a hacer un podcast o varios sobre esos tres temas y nada, que ha sido un placer, Manolo, y que para ser el primer invitado, desde luego, no, yo considero que el podcast no podría haber salido mejor. Así que muchísimas gracias por tu participación. El placer ha sido mío, Ángel. Hasta otra. Nos vemos. Gracias a todos los oyentes que nos han escuchado. Pues nada, muchísimas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Recordar únicamente que nos sigan en todas nuestras redes sociales, tanto al proyecto Value for All como a Polynomics, y que si desean acceder a más contenido, hay muchísimos podcasts ya publicados en ambas cuentas de Spotify y en el caso de Polynomics también en YouTube. Y nada, que muchísimas gracias si se ha quedado usted escuchándonos hasta el final y que nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.